Bueno, en esta ocasión les vamos a hablar de la comunicación de los insectos y un poco enfocado más que nada de la comunicación de los insectos. Como bien saben, la pueden leer, la pueden ver en diferentes materiales online en general de cómo se comunican los insectos. Sin embargo, la comunicación de los insectos que vamos a abordar hoy es enfocado para entender cómo los insectos interactúan o cómo están en asociación o interacción con el cultivo del agave, cualquier agave que sea. Aplica para cualquier otro cultivo, insectos cultivo. Sin embargo, esta vez vamos a enfocarnos al cultivo del agave, es decir, vamos a abordar la forma de cómo los insectos se comunican y vamos a ejemplificarlo típicamente con el caso del agave. Bueno, primero tendríamos que empezar por qué son los insectos, por cómo distinguir un insecto de uno que no es insecto. Normalmente los vemos por semejanza, se parece a un insecto y es típico decir: quiero un producto para matar insectos como los alacranes. Típico que pase. Hoy en día, ya debido a las redes sociales, vemos un gran efecto que se ve en muchas ocasiones donde publican: si tiene tantas patas es X insecto, es X cosa, si tiene tantas patas es X organismo. Así es que entonces vamos a dejar claro que los insectos solamente tienen 3 pares de patas. Hay mucho más particularidades como la simetría bilateral o igual de ambos lados, pero son otros detalles que no nos interesan en este momento. Entonces vamos a decir que si está en el agave un organismo y tiene 6 patas, es un insecto. Si parece insecto y le contamos 8 patas, es decir, 4 pares de patas, es una araña, un arácnido. Entonces, en el agave tenemos ambas cosas, tenemos insectos y tenemos arañas. Al momento, en cuanto a arañas, refiriéndonos a las arañas grandes que se encuentran encima del agave, la mayoría no están, bueno, en general son poco estudiadas. Lo poco que hemos observado son que no están haciendo daño o que están haciendo beneficios. Como vemos, algunas que tejen sus telarañas y en ocasiones vemos ahí colgado, atorado, pegado entre la telaraña algún picudo, algún cicadélido, algún otro, bueno, no solo picudo del agave, picudo de otro grupo, por ejemplo el picudo pinto, que luego anda bajando por los cogollos y anda alimentándose, y ahí están las telarañas de algunas especies de arañas, y ahí se tienden a enredar. Entonces, desde ese punto, las arañas no las hemos abordado, primero por la complejidad y el desconocimiento nuestro, segundo porque unas de las arañas están ahí alimentándose de organismos que no necesariamente hacen daño, y otras se están alimentando o son depredadoras más bien, o benéficas para el cultivo del agave, depredadoras hacia los insectos fitófagos. Ahora ya entendimos que un insecto tiene 3 pares de patas y que en el agave hay arañas y hay insectos. Ok, una vez entendido eso, dentro del cultivo del agave hay diversos grupos de insectos. Insectos fitófagos, que son a los que agronómicamente les llamamos plagas. Es una palabra que por fines agronómicos la adoptamos y se le ha dado esa connotación, esa interpretación de plaga. Pero en general son organismos fitófagos que se alimentan de plantas, por eso fitófagos, es decir, y en particularmente del agave. Entonces, si está alimentando de acá, es un organismo fitófago, y si lo ve un ingeniero agrónomo, pues va a decir que es una plaga. ¿Por qué? Porque está afectando los intereses económicos, que es en este caso, o la producción de alimentos, si fuera el cultivo, por ejemplo, de maíz o algún otro cultivo. Entonces, ese es el primer grupo, los fitófagos. Existen otros que van a ser los insectos benéficos. Como lo han visto a lo largo de los demás videos, ya debe de haber algunos videos, si no posteriormente los vamos a subir, donde vamos a ver que dentro de los organismos benéficos van a estar insectos que son polinizadores del agave, primer grupo, por ejemplo las abejas. Insectos que van a ser parasitoides de los insectos plaga, para no confundir, con fitófagos del agave. Es decir, el picudo se alimenta del agave, es un fitófago. El parasitoide Alinoclyptus insolitus se parasita a las larvas del picudo del agave, por lo tanto el Alinoclyptus insolitus es un organismo benéfico y pertenece al grupo de los parasitoides. El otro grupo dentro de los benéficos, les decía que son 3, son el más conocido, los depredadores. Dentro de los depredadores decíamos que estábamos hablando de insectos, sin embargo acababa de mencionar que también dentro de las arañas hay arañas que ayudan a depredar insectos plaga.
Entonces, dentro de los insectos, pues están los depredadores. ¿Qué caracteriza a los depredadores? La mayoría son grandes y de cuerpo duro. Normalmente son más grandes que la presa. Algunos de los ejemplos de los depredadores, para ejemplificarlo, como les decía con el caso del agave, pues como conocen, hemos venido hablando a lo largo del tiempo de la plaga más devastadora del cultivo de agave, que es el picudo del agave. Bueno, en el picudo del agave tenemos varios depredadores. El más conocido, el que todo el mundo se le viene a la mente, es el histérido, del género Ololepta. Hay 3 especies: Ololepta yucateca, Ololepta vicina, Ololepta polita. Esas 3 especies, y podría haber más, o de hecho hay más en otros estados reportados para otras especies de insectos, e incluso para otros picudos, e incluso para este mismo picudo en otros países o en otras regiones. Para las regiones que hemos trabajado, esos son los tres depredadores que tenemos. Ok, ya llegamos a entender los insectos, que había los fitófagos, los benéficos, que decimos que son 3 grupos, que son los que polinizan, los que parasitan a fitófagos y los que los depredan. Un tercer grande grupo son los insectos asociados, es decir, son insectos que su rol no ha sido determinado a detalle, que no podemos decir este insecto causa o no causa daños. No se han evidenciado daños, no se ha evidenciado beneficio, no se tiene evidencia de que polinicen, no se tiene evidencia de que parasiten, no hay evidencia de que preden, y tampoco hay evidencia de que se alimenten o que causen algún tipo de daño mecánico o de cualquier tipo, sea indirecto o directo. Entonces, como no se tiene determinado qué hacen ahí, y algunos de los casos más comunes van a ser varias especies de hormigas y algunos otros organismos coleópteros que andan ahí, entonces esos organismos les vamos a llamar insectos asociados. Ya ahí, con esto es lo que tratamos de dar a conocer. Con esto tratamos de resumir los grupos de insectos que encontramos en agave. Entonces, hasta aquí dejamos la parte de los grupos de insectos que encontramos en el agave, y en el siguiente fragmento vamos a explicarles cómo todos estos organismos es que se están comunicando entre ellos y con lo que tienen en el entorno alrededor.